noches, 20:30, 28:08 la temperatura. Tenemos un programa sorprendente y arrancamos de manera sorprendente. Acaba de subir, está subiendo en este momento Mauricio Macri. La entrevista de despedida, el reportaje de despedida, era misterioso. ¿Por dónde iba a salir? Pónganlo a pleno, por favor. Ahora, el presidente Macri hablando en este momento. De los hijos que compartimos. Ella es una gran mamá, gran mamá, gran mamá. Poner la llave y abrir la puerta y que no haya nadie fue muy duro. Entonces ahí me organicé, martes y jueves venía a dormir conmigo. Martes y jueves a partir de las 7 de la tarde era el tiempo de ellos. Y la verdad que fue muy bueno. Fue muy bueno. Pasaba a buscar, veníamos a casa y yo inventaba cosas. Empecé inventando carreras, que ahora las hago con Antonia. No pierden vigencia, con obstáculos en el living, zigzag, saltos por abajo, cuerpo a tierra. Y la verdad que era genial porque Agustina, que siempre fue muy competitiva, no sé quién salió, yo le daba ventaja que la hacía perder, entonces se enojaba. Y me pedía otra carrera y otra carrera. La verdad que era muy lindo. Así que esa fue un poco la cosa y fue, la verdad que fue duro porque... Estamos tomando desde Facebook en vivo la última entrevista de Macri antes de su despedida. Está hablando de Antonia en este momento. Escuchémoslo, veámoslo. No se pierdan la oportunidad porque yo amo a todos mis hijos. Y le sumo ahora a Valentina como una hija que me dio la vida. Pero a la edad que había sido padre, yo estaba en otra. No tenía la capacidad de observación que tengo ahora. Ahora disfruto cada detalle, cada cosa. Lo que cometí de errores no haber anotado todas las barbaridades maravillosas, ocurrencias maravillosas que me ha dicho Antonia. Es como disfrutar ser campeón mundial de rompecabezas, de vuelta de carreras, de enseñar a jugar al tenis, de leerle cuentos, de inventarle cuentos para dormirla. La verdad que ya se le pasó las ganas que le haga un cuento, pero tuve 3 años de inventarle historias para dormirla, que era la media hora más esperada del día. Espectacular. Aparte fui inventando historias con movimiento. Había carreras de caballos y entonces saltábamos, sacudían la cama y la mamá que gritaba en la otra punta, así no se va a dormir nunca. Formato raro del presidente que se va el martes que viene. La última entrevista que otorgó a su equipo de comunicación. Dentro de un ratito lo vamos a analizar con nuestros invitados. Están acá Adrián Amado, ya llega Martín Tetaz, Claudio Saboya. Ahora está hablando de su esposa, Juliana, revalorizada en el último tramo de la campaña. Macri, en vivo, desde sus redes sociales, desde Facebook. A mi casa y ella vino y me conectó una energía adicional muy poderosa. No voy a decir nada que no diría un hombre enamorado, pero creyendo ser objetivo creo que es verdaderamente única. Detrás de esa sonrisa que te hechiza hay una fortaleza impresionante. Impresionante. Ella no se engancha. No se engancha con la agresión, con la envidia, con la mala onda, con el mal humor. Yo soy un tipo de buen humor. Pero con todos los líos que he barajado estos años, he llegado una vez a casa poco, ¿eh? Y ella en una frase, una sonrisa, lo hace desaparecer. Está siempre en su eje, está contenta y es positiva y quiere hacer cosas. Y se ocupa hasta el último detalle. O sea, yo le digo que es una forma de anularme, porque yo llego a casa y siempre he sido bastante inútil para todo servicio. Pero ahora soy totalmente inútil para todo servicio porque
nada, no hago nada, ni los remedios, ni la ropa. Por supuesto ella cocina, no le gusta tener gente en casa a la noche, así que ella se ocupa a la noche de cocinarnos a mí, a Antonia, a Valentina. Y se ocupa de todo, de todo. No hubiese sobrevivido al año sin ella, sin Antonia, sin Valentina, sin mis otros hijos. Y la verdad que es una energía que si no la hubiese tenido, dificulto que yo podría estar hoy acá sosteniendo el rumbo del barco como lo he sostenido. Tengo 70 proyectos. A ver. Señor Ávila, ¿dónde está el señor Ávila? Ahí me gané la fama de gran rematador. Un caradura increíble. Hice el Dream Team con Bilardo y Ramón Díaz no paraba de ganar. Así que había traído el mejor técnico que todo el mundo quería, porque Bilardo era el campeón del mundo. Había dicho que nunca iba a dirigir en la Argentina de vuelta y lo convencí. Traje todos los jugadores que nos pidió. Tuvo mala suerte él, porque muchos de los que pidió en ese momento no los consiguió porque no estaban disponibles. River nos mataba, el River de Ramón Díaz con Francesco, Ortega, Sala, Berti. No, tenía una cantidad de jugadores River. Pero Bilardo, muy sabio, me dijo, bueno, esto es así, vamos a traer, vamos a salir, vamos a traer de vuelta, va a salir, vamos a traer, vamos a salir, y en 4 o 5 mercados de pases vamos a emparejar a River, pero la entrada va a ser muy difícil. Nos llevó, después que se fue Bilardo, 1 año y medio más para armar un gran plantel. Y después también encontrar la forma de... Estás viendo la última entrevista a Macri, que la está subiendo en las redes sociales. Ya en este momento, mientras la recibimos, la estamos procesando. Te vamos a hacer un compacto, un compilado. Rara, la entrevista de la despedida. Hoy vas a ver un programa sorprendente, porque vamos a analizar esto que acaba de suceder y vamos a mostrarte un informe que complican a Cristina y a Lázaro Báez con pericias sorprendentes. Y vamos a mostrarte esta investigación especial contra los comisarios millonarios de la policía, porque se teme que vuelva la maldita policía y que rompa todo lo que hizo Asuntos Internos. De hecho, el responsable de Asuntos Internos está estudiando convertirse en arrepentido. Tenemos un programa explosivo. Vamos y volvemos enseguida. Sigue hablando Mauricio Macri en la última entrevista que le da a su equipo de comunicación. Podría ser la última entrevista o el acto de campaña. Escuchemos, miremos. Ya está teniendo impacto en los medios de comunicación. Ahora. Finalmente, él no lo decía en chiste. Lo decía como diciendo, la vida comienza y termina con lo que yo hago, ¿no? Así que así fue. Pero era un tipo muy capaz. Muy talentoso. Ya él, con el proceso de demencia muy avanzado, alternaba la violencia verbal con delirios, repeticiones y momentos de lucidez, que eran los peores. Porque de ahí tomaba conciencia de todo lo que le estaba pasando y me pedía, porque me lo pidió varias veces, que yo me haga cargo de matarlo. Yo le decía, papá, no se puede hacer eso. No sos mi hijo mayor, yo no tengo nada que hacer acá, ya terminé, estoy acá dependiendo de mujeres que no conozco por las enfermeras. Yo quiero que se les quede un recuerdo bueno mío y esto es un desastre. Dame una pastilla, dame algo. Yo le dije, papá, no puedo. Se enojó mucho la primera vez, muchísimo. Le
la vida es así. Siento como que Macri, diciendo ahora públicamente, lo había dicho en privado, que su padre varias veces le pidió que le diera una pastilla para matarlo. Y Macri diciendo que de ninguna manera lo podía hacer. Vamos a tener más de este material, pero tenemos un programa fantástico, ¿eh? Adrián Amado, Claudio Saboya, Martín Tetaz, Hugo Machiavelli, Agustina Girón y Javier Mozo y Patricia Bullrich. Informes, entrevistas, un programa especial. 20:58, ahora sí, hasta las 10 de la noche no paramos. Programa especial. En este momento, el presidente Macri está poniendo en el aire, en sus redes sociales, una entrevista de despedida. Habló de la herencia, ahora mismo está hablando del poder. A ver, escuchemos un poco. Medir lo que uno hace, porque también uno tiene que entender que están los tiempos de los otros también. Entonces hay que dar tiempo a los otros, que se madure, que se entienda. Creo que se está entendiendo muchas de las cosas que hemos venido hablando en este cambio cultural de estos 4 años, más sobre el final, ¿no?, que sobre el principio. Entonces eso obliga a que uno diga, bueno, no están los tiempos, no voy a atropellar con un uso excesivo del poder, ¿no? O sea, me parece que es eso. Y por supuesto, lo básico, ¿no?, que no puede ser utilizado en beneficio de uno y menos en términos de lo económico, ¿no? Argentina tiene una historia muy traumática de que el poder público, poder que te da la política. Le voy a pedir a la producción que mientras vamos viendo y escuchando la entrevista en vivo en este momento, en el minuto a minuto, señalen cuando consideren que merezca ser puesta en el aire. Te vamos a informar en este programa especial, además, minuto a minuto, sobre cómo están las elecciones en Boca. Récord de votantes, más de 36.000. Te voy a recomendar la investigación especial de Javier Mozo de hoy, titulada Las pericias que complican a Lázaro y Cristina. Estas pericias, además de ser reveladoras, son de rigurosa actualidad porque están enmarcadas en el impactante suceso del lunes. Es decir, las amenazas de Cristina a los jueces del Tribunal Oral, quienes se quedaron callados y estupefactos después de que la vicepresidenta electa, procesada por ser la presunta jefa de una organización criminal, los retara así. ¿Preguntas? A las preguntas las van a tener que contestar ustedes. Ya está Saboya para hablar de eso. Y atención, porque estos peritos que trabajan para el fiscal de Estado, Diego Luciani, aseguran que solo en 5 de las 51 obras que le dieron a Lázaro se detectó un sobreprecio de 170 millones de dólares. Y te voy a recomendar además que no te distraigas ni un segundo para ver los detalles del informe de Hugo Machiavelli. Le pusimos: la maldita policía ataca de nuevo. Te vamos a mostrar cómo los denominados comisarios millonarios de la bonaerense se acaban de infiltrar en asuntos internos. Repito, en el corazón de asuntos internos que los tiene que investigar, para destruir las pruebas que los comprometen. Y lo hacen aprovechando el fin de mandato de María Eugenia Vidal. Atención, gobernador electo Axel Kicillof. Pero ahora déjame que me tome unos pocos minutos, porque ya llegó Patricia Bullrich, para compartir un breve editorial a 48 horas del recambio presidencial. Lo discutiré enseguida con nuestros invitados, especialistas en los temas más urgentes y relevantes. Martín Tetaz, para hablar del plan económico de Alberto. Adrián Amado, para hablar de cómo tratará el gobierno a los medios. Y Claudio Saboya, para corroborar si, como presagia Alberto, escribió un tuit Claudio sobre eso, los mismos jueces que están dejando libres a los presos K podrían meter preso a Macri y a sus colaboradores. En efecto, Alejandro Bonestein tiene razón. Hoy en Clarín, en su columna titulada Un milagro para el gato, escribió que Macri logró 2 milagros que parecían imposibles. 1, pasar a la historia como el presidente no peronista, el primer presidente no peronista después de 91 años y con minoría en ambas cámaras en terminar su mandato en tiempo y forma. Y eso, a pesar que desde el primer día se le plantó una oposición destructiva que le empezó a cantar Macri, basura, vos sos la dictadura.
Y el segundo milagro, cometer tantos y tan graves errores en política económica y en construcción política también, que terminó favoreciendo la vuelta del kirchnerismo, con Cristina incluida, ejerciendo el poder con energía, muy lejos de la mujer que decían se iba a mantener al margen de las decisiones del futuro gobierno. A horas de la despedida, los votantes de Macri y también muchos de los que votaron, por ejemplo, a Roberto Lavagna, y me animo a decir, incluso algunos de los que votaron a Alberto Fernández, deben estar compartiendo la tristeza o la decepción por la oportunidad perdida. Pero también deben estar compartiendo el miedo a volver para atrás, el temor de que se instaure el Ministerio de la Venganza, el pensamiento único, la persecución a fiscales, a jueces, a periodistas. Persecución que se inició en 2008 con el conflicto con el campo, recrudeció y se prolongó durante interminables e insoportables años hasta diciembre de 2015. Cuando Cristina se tuvo que ir, ahí se terminó. Pero este viernes, el viernes pasado, durante la presentación del documental de propaganda Tierra Arrasada, cuyo director es el cineasta militante y flamante ministro de Cultura Tristán Bauer, todo eso es una muy mala señal, porque se trata de un trabajo sesgado, sin la menor autocrítica, que revela la soberbia y la prepotencia de quienes se sienten dueños de la verdad. Por suerte, Alberto Fernández no asistió a ese acto de un lado de la grieta. Si vos no crees lo que te digo, fíjate en este teaser cómo te presentan un docu neopopulista recontra sesgado, muy bien hecho, pero mentiroso, porque falta, para empezar, la pesada herencia de Cristina. Mirá. La Argentina de 2019 tiene el paso cansado, la mirada baja y un dolor que atraviesa las cosas de todos los días. ¿Cómo llegamos a esto? Para encontrar respuestas es necesario apelar a la memoria. A ser el presidente del cambio en el 2015. Quiero ser el presidente que nos escuche. Porque no nos alcanza. Y es acá, es ahora, juntos. Les pido que nos acompañen. Lo vamos a hacer. Llegó la hora. Hoy sobramos. Sin meter la necesidad. Juntos por la Argentina. Mauricio Macri. Y esto es para sobrevivir a esta crisis. Que los metan presos, Tienen que estar presos, y que devuelvan la plata. Era mentira que podían tener calefacción. Sí se puede. Vengo ahora a sumarme como una más. Levantemos los pañuelos. Vamos, compañeros, la fuerza está en ustedes. Yo soy jubilada, querido, y no me alcanza. No llego a fin de mes. Lo que no tiene nada, la tienen menos. Yo sé qué intereses tengo que representar. En una noche volvimos y vamos a ser mejores. Bueno, te obliga a discernir un poco, ¿eh? ¿Qué argentino bien nacido no quiere que le vaya bien al nuevo gobierno? Yo quiero que le vaya bien, como cualquier argentino bien nacido. Pero me parece que en ese documental faltan algunas cosas. Saludo a Patricia Bullrich. Ministra, buenas noches. Claro. ¿Cómo se siente en este momento? La verdad, ¿eh? Bueno, por un lado, siento que hemos hecho una cantidad de cosas muy importantes, muchas cosas que esperemos que no vuelvan para atrás. Por otro lado, siento que tuvimos materias pendientes que nos llevaron a no poder renovar el mandato del presidente Macri, y que esas materias pendientes fundamentalmente están centrados en la economía, y que, bueno, es algo que en parte yo creo que tiene que ver con errores no forzados, errores nuestros, errores propios, y en parte creo que tiene que ver con una realidad de una Argentina llena de trabas populistas o corporativas, que cada vez que uno da un paso, ese paso
es difícil de sostenerlo. Quizás mucho más difícil de sostenerlo para alguien que no está que no es parte del partido del poder eterno de la Argentina, ¿no? Lo que más me duele es no haber pasado esa segunda vara. Es muy importante la vara de un gobierno que termina después de tantos años, el último que había terminado en el 1928, Alvear. Y el segundo tema es que no termina, pero digamos permite la vuelta de la misma lógica de poder que durante tantos años con distintas formas. ¿Usted siente un fracaso, el segundo fracaso que siente, en que de alguna manera la mala política económica, los errores, hicieron que volviera el kirchnerismo? Sí, yo creo que a la democracia argentina le hubiese venido muy bien poder tener un segundo mandato que generase algunas cosas para siempre. La justicia para siempre, los cambios en la lucha contra el narcotráfico, en la justicia, en la transparencia, en la libertad de prensa, en la libertad de los medios. Creo que todos estos elementos hubiera sido mejor lo que no sucedió. Así que estoy diciendo algo que evidentemente no es comprobable porque no sucedió. Sucedió la vuelta de un tipo de poder que siempre antes de que llegue uno dice va a cambiar. Hay elementos que uno podría pensar que históricos que no, y siempre está la buena intención que todos tenemos en que esos elementos históricos persistentes cambien. Compartamos, está hablando Mauricio Macri. Dejemos un poco mi editorial, en todo caso yo lo retomo antes de cerrar el programa. Está hablando en este momento para todas las redes sociales y está en vivo. ¿De qué está hablando, producción? Dígame. Precisamente de la tierra arrasada. Veamos, escuchemos. No ha dejado de ratificar los valores de la República, los valores de la libertad, de la convivencia, del respeto por el otro, de la cultura del trabajo, de ser parte del mundo. Y espero que el gobierno que asume haga lo que puso en la plataforma y que transforme eso en realidad. Y ahí, bueno, aplaudiremos todo. Y esto vamos a colaborar. Si ellos deciden ir por el camino de la construcción, del ordenamiento, de la transparencia, vamos a apoyar. Aún las cosas que ellos no nos quisieron apoyar a nosotros, si las piden, nosotros lo vamos a hacer. Porque estamos acá por los argentinos, así que somos distintos. Para las ambiciones personales hay tiempo. El 21 es lejos, el 23 aún más lejos. Pero renovarme, aprender cosas nuevas, ese es el secreto mayor de la juventud. Siempre poder aprender algo nuevo. Lo que no significa que hoy uno pueda definir qué va a ser en el 23, ¿no? Honestamente, me parece muy lejos. Pero tengo un compromiso, lo asumí. Lo tengo clarísimo, que les dije que no estaban solos, que nos iba a cuidar, que nos íbamos a cuidar todos. Así que estoy volviendo el verano a tratar de coordinar un Juntos por el Cambio unido, Juntos por el Cambio que tiene un claro mandato de unidad, que aquel dirigente que crea que puede decir, bueno, yo voy por la mía, va a tener un severo problema de representatividad. Así que espero que todos sean inteligentes en entender que la unidad es un valor y que no es negociable para nuestros votantes. Y creo realmente que lo vamos a lograr, porque Juntos por el Cambio viene de un proceso traumático, ¿no? Agarramos un país aislado del mundo, una economía destruida, con infraestructuras destruidas, con una forma de convivencia agresiva, y nos sobrepusimos a todo eso, y aún sin haber podido mejorar la economía a partir de abril del año pasado, cuando vino la sequía y la pérdida de financiamiento, hemos seguido unidos, así que ha habido... Bueno, curiosa manera de comunicarse el presidente, ya que tenemos a Adriana Amado, una especialista en medios, 2 periodistas más y obviamente 3 periodistas más.
Qué raro, ¿no? La manera de despedirse. ¿Qué es esto, Adriana? Claudio, Creo Martín. que es el mismo estilo que siempre ha tenido la comunicación de Cambiemos. Es una comunicación que no va a los medios. Pensá que el frente está más acostumbrado a saber cómo picar el anzuelo de los periodistas, entonces tiran títulos y después nos ponemos a conversar. Cambiemos siempre tuvo una comunicación en las redes hacia la comunidad de ellos, porque parte de estas razones de la grieta tiene que ver con que una comunidad no ve lo que está haciendo la otra. Claro. Es decir, es muy probable que nadie de Cambiemos vea Tierra Arrasada. ¿Por qué esta música? Es probable que Cambiemos no vea Tierra Arrasada y que los otros no vean. Que los otros no hayan, pero es que eso te lo firmo, no han visto nada de lo que pasa en las redes de Cambiemos. Y escúchame, ¿y por qué esa musiquita y ese primerísimo plano con esa luz? ¿Y por qué no aparece un periodista? ¿Y por qué? ¿Es una elección? Porque lo que mejor le funcionó a Macri fue el discurso intimista. Pensá que la cuenta con más seguidores de Instagram no es de ningún funcionario, sino de Julián Aguada, que siempre compartió esa cosa, esa semi-intimidad de Olivos, y que bueno, a veces sí salía en los medios, pero que generalmente tenía más que ver con una comunicación hacia adentro de su comunidad. Yo creo que está haciendo, ¿no?, como una cosa más íntima, más de despedida, lejos de la épica que es desde el frente. Ok, vamos a hablar de medios y de cómo va a tratar el nuevo gobierno eventualmente a los medios. Vamos a hablar de economía. La designación de Martín Guzmán ha generado mucha expectativa. Vamos a ver si se cumple para bien. Y vamos a hablar también de justicia, ¿eh? Y para hablar de justicia, yo los voy a invitar a ver este informe, porque estos son datos, ¿eh? No es opinión, no es un lado de la grieta, no es otro lado de la grieta, son datos. ¿Y datos de qué? De una pericia. ¿La pericia de quién? De los fiscales de Estado. ¿De qué fiscal? Diego Luciani. ¿De qué juicio? El juicio por obra pública, por vialidad. El juicio oral del que el lunes Cristina se levantó, dio su discurso y no contestó preguntas. Javier Hermoso, buenas noches. Contame, dale. ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches. Lo que vamos a ver es información inédita que tiene que ver con las pericias oficiales que se hicieron allá por el mes de enero y febrero, por pedido a cargo del fiscal Luciani. Y hay varios temas para recomendarles que presten atención. Los precios de la obra pública en la provincia de Santa Cruz fueron inflados. Eso es lo que dice la pericia de 5 obras sobre 51. Los precios de la obra pública en la provincia de Santa Cruz fueron inflados. Vamos a ir a la segunda placa. Algunas obras se hicieron mal o a medias y otras, a pesar de ser cobradas por Lázaro Báez, directamente no se hicieron. Es bastante grave lo que dicen los peritos. Y la última, fíjate lo que es esto. Esto es la Ruta Nacional 288. Pero eso no es una ruta, es un ripio. Es una ruta. Es una ruta. No. Aunque parezca mentira, es una Ruta Nacional 288. Perdón, pero es ripio eso. Exactamente, pero eso debería haber estado asfaltado a fines del año 2015. Y fíjate en qué estado se encuentra. Eso es un obrador. El obrador que que estaba en la construcción de la obra de la Ruta 288, está todo abandonado, que iba desde la estancia La Julia hasta la localidad precordillerana de Tres Lagos. Ahora vamos a ver el informe, las pericias que preocupan o que ponen en mal estado a Cristina y a Báez. Bueno, perdón, en el informe hay como está, obviamente, el texto, la narración, pero por otro lado están los PDF con las irregularidades en el presupuesto y además están los, ¿cómo se llama? Render, ¿no? Videos y renders los hechos por los peritos. Hechos por los peritos. Es impresionante, ¿eh? Hay que verlo todo junto, desde este mismo instante hasta que termine. Dale. Todavía parece retumbar en los pasillos de Comodoro Pi la virtual amenaza de la vicepresidenta electa. Preguntas tienen que contestar ustedes, no yo. Gracias.
Sin embargo, el fiscal Diego Luciani tiene atragantadas 150 preguntas que Cristina Fernández y también Lázaro Báez, tarde o temprano, deberán contestar. Una de las más urgentes es: los exfuncionarios de Vialidad Nacional le dieron a Lázaro Báez más dinero del que correspondía, dibujando sobreprecios en los pliegos de los presupuestos de obras que debía hacer o nunca hizo. Para determinar la verdad, el fiscal mandó a hacer pericias en 5 obras públicas encargadas a la empresa Austral de Lázaro Báez en Santa Cruz, y los primeros resultados son escandalosos. Solo en esas 5 licitaciones se habría registrado un sobreprecio de $170 millones. Prueba número 1. Lo primero que llamó la atención a los peritos oficiales fueron los detalles del pliego para el presupuesto del primer tramo de 74 kilómetros de la Ruta Nacional 288. Es la parte que une la estancia La Julia, propiedad del mismísimo Lázaro, con la localidad precordillerana de Tres Lagos. La licitación de esta obra la ganó, por supuesto, Austral Construcciones. Lázaro debió ejecutarla en 48 meses con un presupuesto de 637 millones de pesos. El pliego que presentó el Estado Nacional afirmaba que se necesitaban más de 1.800.000 metros cúbicos de tierra y piedra para elevar la ruta del terreno natural, es decir, para construir el terraplén. Esto representaba un gasto de 280 millones de pesos, un 44% del presupuesto total, cuando para cualquier ruta de cualquier parte de la Argentina, el porcentaje del presupuesto que se destina al denominado terraplén nunca supera el 11%. La cantidad de material exigida por Austral era tanta que podrían haber dejado el terraplén 2 metros por encima del terreno natural. Así es como se vería el primer tramo de 74 kilómetros de la Ruta Nacional 288 de acuerdo al pliego. Los peritos oficiales concluyeron que la Ruta 288 necesitaba un terraplén de no más de 60 centímetros de altura sobre el nivel del terreno y no de 2 metros. Pero los muchachos de Lázaro lo dejaron así, a igual nivel que el terreno en general. Para que lo entiendas bien, solo este sospechoso error de cálculo le ocasionó al Estado un gasto innecesario de 247 millones de pesos, es decir, un sobreprecio de $58 millones del año 2011. Pero eso no es todo, porque el tramo de ruta de 74 kilómetros se debería haber terminado completo en diciembre de 2015. Sin embargo, Báez solo alcanzó a completar 13 kilómetros de asfalto y solo 8 de esos 13 kilómetros están señalizados. En el resto, es decir, los 61 kilómetros restantes, prácticamente no se hizo nada. La conclusión de los peritos es que por el tramo de ruta analizado por el que Lázaro cobró casi $150 millones, debió haber salido solo 65 millones de la misma moneda. Una escandalosa diferencia de $105 millones. Prueba número 2. Los peritos encontraron otro burdo error de cálculo. Para ellos, la banquina de ripio del mismo tramo de la Ruta Nacional 288 no debió haber costado en aquel entonces más de 11 millones de pesos. Sin embargo, le imputaron en el pliego 72 millones de pesos. Pero eso no es todo. El ítem denominado asfalto de 6 centímetros se le imputó un costo de 62 millones de pesos. ¿Cómo se puede entender que los funcionarios calcularan que era más caro hacer un carril por lado con banquina de ripio que un carril por lado con banquina de asfalto? Prueba número 3. A los trabajos de armado de banquina, los que aprobaron el pliego de Austral le imputaron el 11% del valor total de la obra, cuando no debería representar ni el 3%. Los muchachos de Lázaro facturaron y cobraron 70 millones de pesos por un trabajo que no podía costar más de 18 millones de pesos. Además de las 3 inconsistencias que acabas de ver, los peritos oficiales detectaron 20 más, y lo hicieron solo sobre 5 de las 51 obras que debió haber terminado en tiempo y forma Lázaro Báez en Santa Cruz. Por estos hechos, Lázaro junto con otros 12 exfuncionarios están procesados. Se los considera parte de una asociación ilícita para defraudar al Estado de la que Cristina sería la jefa. El fiscal Luciani calcula que le generaron una pérdida al erario público
cargo de 46.000 millones de pesos de entonces. Sin embargo, la expresidenta, en su primera declaración indagatoria, reinventó la histórica frase de Fidel Castro y anticipó lo que supone será el veredicto. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Bueno, primero aclaración. Esto que ves y que impacta, cuando Javier incluyó los pesos, son pesos de 2011, 2013, o sea que hay que indexarlo eso, ¿eh? Se trata de muchos millones de dólares. ¿Se comprende desde el punto de vista económico lo que hicieron, Martín? Sí, claro, inflaron rubros que no tienen ningún sentido para tratar de justificar un presupuesto por una obra que además estaba evidentemente amañada la licitación, porque si no, justamente esa es la gracia de la licitación. Si vos querés cobrarle al Estado Nacional este vaso 500 pesos, entonces yo veo una oportunidad de negocio, soy la empresa que compite, ofrezco 100 pesos y entonces me quedo con el negocio y al Estado le sale más barato. Si la licitación está amañada, pasan este tipo de cosas. ¿Puede ser tan burdo eso dentro de una licitación? ¿No hay mecanismos que puedan evitarlo? Hay mecanismos, pero fueron todos vulnerados y por eso Cristina está acusada. ¿Vulnerados cómo? Fueron vulnerados de distintas maneras. Por eso te decía que ella está acusada de dirigir una asociación ilícita, porque en lo que vos decís está la clave de la acusación. Si no, no se entiende. Y la defensa de ella, que es política eminentemente, las pocas veces que habla de la causa dice, bueno, yo no sabía, hablen con mis jefes de gabinetes, no es decir esto no ocurrió, porque la evidencia es tremenda, sino tomar distancia. Bueno, esto pasó en Santa Cruz, yo no sabía, pregúntenle a mi jefe de gabinete, yo no estaba, para despegarse de una cadena que solo podía depender de los presidentes de la Nación, porque organizar las licitaciones del Estado Nacional de una manera amañada. Recordemos que Lázaro Báez también tenía todas las empresas de construcción de Santa Cruz. Canqui y Costilla agarrada bajo presión. Los Calzos y Discurso, Gotti y Austral Construcciones. O sea, primera cosa, competía con sí mismo. Segunda, los pliegos estaban armados de tal manera que se aceptaban unos precios y unas cosas increíbles desde el punto de vista técnico. Esa pericia que vos citaste, muy bueno el informe, Javier, también cuenta que Lázaro Báez no tenía capacidad técnica. O sea, él no decía, yo no puedo tener 6 grúas y tener 8 acá, 9 ahí y 15 acá. Tengo 6, no tengo 20, claramente, por ejemplo. Ni financiera. Exactamente, claramente es uno de los Si vos lo permitías, es que el jefe, o sea, el gobierno nacional, decía paguen igual, paguen las cosas, los tramos, paguen sin hacer, sin terminar el ripio. Claudio, es uno de los puntos que destacan claramente los peritos, que no tenía la cantidad de maquinaria suficiente como para poder desarrollar tantas obras en el mismo momento. Y sin embargo se lo dieron. Ahora, se lo dieron desde Buenos Aires. Adriana, eso es información. La información nos llega, la chequeamos. Un procedimiento, la información nos llega desde los expedientes judiciales. Está en el expediente. Esto va a estar incluido en las preguntas que Cristina, yo creo que va a tener que responder por escrito, su abogado. Esto es información. Cuando uno pone en el aire esto, a días de que asuma el nuevo gobierno, ¿está siendo parte de la grieta? Como te decía antes, el problema que tenemos es que esas dos partes, hoy la Argentina está claramente dividida en dos partes, no consumen las noticias de la otra y cuando consumen se descalifican recíprocamente. Y esto no solo pasa en los ciudadanos comunes y corrientes. Basta seguir el Twitter en donde analistas se cierran en una posición y automáticamente... ¿Pero qué debemos hacer los periodistas con eso? Yo creo que tenemos que reforzar la cultura de la información, porque vos mencionaste que eso era información, pero pensemos una cosa, hasta el 2015 no teníamos información, porque parte de este juego tenía que ver con que no solo no teníamos, sino no teníamos la cultura y todavía no la tenemos, porque de hecho, bueno, acá tenemos un insumo, pero esta información la produjo los peritos. Entiendo. ¿Cuánto hace que no hace, digamos, el periodismo no produce de cero esto? ¿Por qué? Porque tampoco es posible, porque vos no tenés acceso a esos lugares, los expedientes no están, digamos, a disposición de todos, e incluso cuando hay algo de información, tampoco tenemos la costumbre para procesarla. Entonces, creo que esa es la gran diferencia de este momento con el anterior. Primero que ahora es muchísimo más sencillo acceder a información. Ahora hay algo de información. Todavía nos falta ver si es válida. Y hablando de eso, yo les puedo pedir, por favor, que me pongan la composición que hicimos sobre el vínculo que probablemente tenga el presidente electo Alberto Fernández con los medios de comunicación y los periodistas, para después ir a la parte judicial, que es muy importante. Pónganlo en la pantalla grande, así lo analizamos junto a Claudio Saboya, Adrián Amado, Martín Testach y si quiere también la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Pongamos.
Alberto dice que le gustaría pasar a la historia como el presidente que terminó con la grieta. Lo dice y lo repite. A mí me lo dijo en la primera entrevista que yo tuve con él. Concedió entrevistas públicas y mantiene conversaciones off the record con periodistas que criticaron e investigaron la corrupción K. Yo no soy el único, pero yo soy uno de los con los que mantiene conversaciones. Alberto Fernández suele reaccionar de manera intempestiva ante informaciones u opiniones que considera equivocadas o maliciosas. Ejemplo, Hugo Alconada Amón. Algo vamos a discutir acá. Como lo hacía Néstor Kirchner, Alberto Fernández tiende a usar a ciertos medios y periodistas como chivos expiatorios. ¿A qué me estoy refiriendo como chivos expiatorios? Alberto, a ver, poneme por favor la tercera, que era la explicación, por favor. Alberto insiste en que hay un sector del periodismo que busca que él, Cristina, Sergio Massa, la Cámpora, los gobernadores y los intendentes del conurbano se peleen para que Macri vuelva cuanto antes. Este es el Alberto que se ve hoy, Adriana y Claudio. Te agrego un dato más, un rasgo que es común a Trump. Trump tiene la costumbre no solamente de hostigar a los periodistas, sino de felicitar a los periodistas que le gusta cómo tratan las cosas y destacarlos. O sea, ¿Quién, Alberto o Néstor? Trump. Donald Trump. Y Alberto Fernández tiene algo parecido. De hecho, si te fijas en la cuenta, sigue a cierto tipo de periodistas y no sigue a otros, y manda saludos, muestra una afinidad manifiesta hacia algunos periodistas y hacia otros hostigado, que se puede leer en las redes sociales, que ese es es un rasgo en común de Trump y de Alberto Fernández. ¿Cuál es el valor de esto y cuál es el riesgo? No importa la buena intención de un solo dirigente en la medida que todavía vos tenés un montón de gente, que es lo que conforma este intercambio público, que está esperando un señalamiento para ir detrás de esto. Entonces, ese es el riesgo. ¿Qué mirada tenés vos sobre Alberto Fernández con los periodistas? Una mirada difícil. Yo tengo que decirte que tuve una experiencia con él hace años que no terminó bien, y en todos estos años no tuve ningún tipo de contacto con él ni nada. Entonces, ¿no lo buscás No lo busco porque me ofendió personalmente y con un ataque gravísimo desde la cima del estado en la que estaba, con información que estaba recontra chequeada hace 12 años y medio. Bueno, yo hice mi trabajo, y tampoco mi trabajo es ir a acercarme a buscar las migas de ninguna mesa que se caiga. Yo no hago eso, me relaciono con todos, pero en este caso me parece que, no lo quiero personalizar, pero necesito decirlo, porque si no parece que mi opinión No, está bien. Está sesgada. Para recordarlo, fue cuando vos informaste sobre Romina Piccolotti y Romina Piccolotti, secretaria de Ambiente, con un montón de irregularidades que obviamente, quiero redecir una vez más, eran infinitamente menores que lo que después se descubrió con los cuadernos de las coimas y Julio Devido y la ruta del dinero. O sea, realmente era algo menor, pero con unos cuantos pesos y un lugar muy clave, en un lugar que había mucha esperanza, mucha expectativa después del caso de las pasteras de Bosnia, etcétera. Nada, se enojó mucho y en ese momento yo era el culpable, no el diario Clarín, sino yo, y que lo que debía hacer el diario Clarín era separarme y seguir con una relación buena. ¿Y vos temés que vuelva un Alberto? Y lo que veo es que él creo que tiene intenciones en las que realmente también creo, esto me gustaría decirlo, que él cree y se ve a sí mismo y le gusta verse a sí mismo como alguien que está por arriba, y yo confío en eso y espero que prevalezca eso. Pero, como decía recién Adriana, vos ves que le salta la térmica. Es un tipo, lo hemos visto, tuvimos media docena de casos en la campaña. Me buscan por favor el Sabelo sobre el tema Alconada Amón, así lo tratamos acá. Pero antes de ir a Alconada Amón, ¿vos lo notás también eso en economía? Cuando no le gusta algo vinculado con la economía o la economía política, ¿te pasó algo vos personalmente? No importa, dejemos el episodio personal de costado, pero... ¿Tuviste un episodio personal con Alberto también? Efectivamente... No. ¿Sí? Efectivamente... no sabía yo, no me acuerdo. No, tuvimos algún cruce en su momento. Ellos cuando arrancaron la campaña, antes inclusive de que él fuera candidato, quería contarse una de Cowboys, contando como que la épica de cuando habían tomado el país en las ruinas con Néstor. Y yo le mostré los números de que cuando había asumido Néstor, la economía hacía 5 meses que ya crecía al 5%, que tenía superávit fiscal, que tenía superávit externo y que no tenía inflación. Digamos que tenía problemas sociales, es cierto, pero que
la economía ya venía lanzada en un proceso de recuperación y ellos la agarraron de pechito. Y entonces, bueno, se enojó y hubo una falta de respeto ahí por las redes sociales. No importa. ¿Pero se pidieron disculpas? No. No avanzamos más en ese tema. Yo puedo aclarar algo. A mí no me molestan las discusiones intensas, ¿eh? No, ni la crítica a nuestro trabajo. Ni la crítica a nuestro trabajo. Tenemos que estar sometidos a eso y aguantarla. Me molesta la falta de respeto, la chicana, ahora, y yo eventualmente las contesto, ¿no? Ahora, lo que te iba a contar fue concretamente un episodio ilustrativo de lo que pasó en la campaña. Hay un Alberto antes de la campaña que era un Alberto bastante ortodoxo en lo económico, con posiciones muy claras explicando por qué el déficit fiscal de Cristina, financiado con emisión, había conducido al proceso de alta inflación, etcétera, criticando el cepo, bastante racional ese Alberto y muy ortodoxo. Y cuando le pregunta Diego Leuco, en una entrevista que le hacen, le pregunta concretamente por las causas de la inflación y por la cuestión de la emisión, se enoja y lo desautoriza y dice que de ninguna manera no tiene nada que ver la emisión, no tiene nada. Esto que me estás preguntando no tiene nada que ver, una cosa que uno... Esperemos que se enoje menos. El episodio de Alconadamón, para que lo entienda, y enseguida me voy a hablar con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, más allá de que debe tener una mirada sobre esto también, ¿no? Hugo Alconadamón escribe un artículo al que yo leí, pero en el tuit, que es este que vamos a leer, dice: en Bahía Blanca se dirime una de las investigaciones penales más sensibles para Lázaro Báez. Todo se encaminaba hacia los procesamientos, hasta que después de las pasos apareció un colaborador del presidente electo, Alberto Fernández. Tráfico de influencias. Y Alberto Fernández, enojado, dice: en mi vida académica he trabajado con abogados que ejercen su profesión. Alconada sabe que en esa labor profesional yo soy absolutamente ajeno. Es miserable atribuirme a mover influencia en esos casos. No voy a soportar en silencio la difamación hecha invocando a hacer periodismo. Y después agrega Alberto Fernández: en la Argentina que vamos a construir entre todos y todas, se van a acabar los operadores judiciales, los operadores mediáticos y los jueces y fiscales que operan para poderes mediáticos, corporativos o políticos sin impartir justicia como deben. Sabelo, Alconada. No, decía, sábelo. Con el acento esdrújulo. Bueno, sábelo. ¿Te molestó o molestó? Yo creo que tenemos que ser todos excesivamente prudentes en este momento, porque estamos viendo explosiones sociales en todo el mundo en donde aparece la prensa cuestionada. Porque la diferencia de 2015 y antes con ahora es que toda la gente está compartiendo información en directo, toda la gente está filtrando por sí misma cosas que antes no salían. Entonces, cualquier cosita de estas puede generar ya no una reacción de la persona que la empezó, porque después el presidente se desdijo, dijo que no había querido decir eso, lo que se interpretó. Pero el problema es que esto que te decía, tenés un montón de otra gente que después pasa lo que pasó ayer en la marcha, que una multitud agrede a otra persona solo porque alguien... Digámoslo, repudiamos la agresión al periodista de C5N ayer en la marcha de despedida del presidente Mauricio Macri. Vamos de nuevo. Repudiamos la agresión a nuestro colega de C5N en la marcha de despedida de Mauricio Macri. Dale. Exactamente. Entonces, creo que tenemos que ser muchísimo más prudentes. Aquello que funcionó en su momento como mecanismo de silenciamiento, hoy no va a funcionar de la misma manera y lo que va a terminar es la relación mucho más deslegitimada y como mucho más en riesgo. Muy bien. Ministra, antes de ir a conversar con usted en el mano a mano, ¿qué espera del nuevo gobierno? ¿Con el vínculo con el periodismo, con el vínculo con la justicia, con el vínculo, con el trato con la sociedad o parte de los que expresamos la sociedad? Bueno, a mí me parece que en estos dos aspectos, en el aspecto de la libertad de expresión y de la libertad de prensa y de la necesidad de que haya absoluta libertad de quienes trabajan en el periodismo, hay un recortamiento que uno ya puede mirar y analizar del propio presidente electo. Es decir, ha tenido ya en distintas oportunidades, me parece que este tema de plantear operaciones judiciales, operaciones mediáticas, ¿Dijo operaciones judiciales y operaciones mediáticas? Bueno, lo dijo en el tuit. Sí, operadores judiciales. Denunciar operaciones judiciales. Operadores judiciales, operadores mediáticos. Nosotros nunca hemos criticado
la operación mediática permanente que puede hacer una cantidad de medios que son kirchneristas, como dice nuestra experta Adriana, en estos temas, Adriana. Simplemente creo que el público de Cambiemos no los mira, porque si uno mirase todo el tiempo lo que pasa en determinados medios que han sido absolutamente ligados al kirchnerismo, uno podría salir a decir exactamente lo mismo. Los que creemos en la libertad de prensa, lo que sí podemos ver en la Argentina es que ha habido en los últimos tiempos también una realidad donde los medios han dejado quizás ese lugar más de un periodismo menos comprometido con la realidad, y algunos se han comprometido más con la realidad de la denuncia de la corrupción y de denunciar determinadas prácticas, y otros lo han hecho en relación a hacer un ataque permanente a lo que podía ser el gobierno de Mauricio Macri. Lo importante no es lo que hagan los medios, sino cómo reacciona quien está en el poder, quien hace política. Es decir, lo importante es que la reacción tiene que ser una reacción de aceptación de lo que los medios construyen, dicen. Entiendo. Me parece que ese es el tema central. Después le voy a preguntar, ministra, porque ya tuvo los dos primeros procesados antes de que asumiera Alberto Fernández Cambiemos, que son Aranguren y Laura Alonso. Si usted no tiene miedo de recorrer como Dropi tribunales, yo creo que el presidente, que todavía no terminó, debe tener bastante claro que seguramente lo va a recorrer. Agustina, averiguame a ver cómo están las elecciones en Boca. Ya hay primeros datos, a las 23 van a estar los datos finales, pero ya está el 10% de las mesas escrutadas. Y actualmente la fórmula de Amial y Pergolini, que también lleva a Juan Román Riquelme, está por arriba con un 39,27% de los votos, y Gribaudo tiene el 36,63%. Son 10 mesas las que se escrutaron hasta ahora. Por el momento, arriba Amial, pero con una diferencia apretada. ¿Son datos oficiales? Son datos oficiales que se están empezando a difundir. Manteneme al tanto, por favor, y si va cambiando también. Esto parece una elección nacional, ¿viste? Con el padrón es una elección nacional. Sí. Yo soy de River, pero es una elección nacional, de la mitad, digamos. De la mitad de... La mitad menos uno, por Sí. Y enseguida también vamos a analizar el plan económico de Alberto Fernández con Martín Tetay. Yo hice un resumen de lo que creo que, por lo que está diciendo Alberto Fernández y por lo que dijo Martín Guzmán, va a ser el plan económico, incluido la deuda, la suba de impuestos, etcétera, etcétera. ¿Me esperás un segundito? ¿Cómo no? Claro. Porque mientras tanto, yo quiero mostrarles algo, pero quiero ponerlo en un contexto. Se los va a presentar Hugo Machiavelli. Asuntos internos de las policías son los que investigan la corrupción dentro de las propias policías. La maldita policía está penetrando, y ya penetró, y ya se infiltró en asuntos internos de la provincia de Buenos Aires. Y por la información que Hugo tiene, es muy probable que su responsable, el doctor Berra, esté con ganas y a punto de qué, Hugo Machiavelli. Buenas noches, contame. Buenas noches. Guillermo Berra podría ingresar después del martes, que queda sin custodia policial, al programa, ahora la agencia de testigos protegidos. Guillermo Berra, el titular de Asuntos Internos, está atemorizado, tiene amenaza de muerte. Sus testigos en las causas por la corrupción policial, al igual, también fueron amenazados, y parte de su equipo está hoy con muchos problemas. Mira, algunos de los personajes, Luis, claves en esta historia, en esta trama. Por un lado, la fiscal Cecilia Corfield. ¿Qué hizo la fiscal Cecilia Corfield, que está casada con un comisario también investigado por asuntos internos de la policía bonaerense? Perdón, repetime, ¿la fiscal está casada con un comisario al que se investiga por corrupción? Al que se investiga exactamente en asuntos internos. Allanó en 48 horas a pedido de este otro hombre que está ahí abajo, que es un ex comisario ahora, que se llama Martín, Néstor Omar Martín, que fue denunciado por asuntos internos y luego se retiró de la fuerza. ¿Y quién aparece a la izquierda? Martín, nosotros presentamos un informe y fue pública la denuncia, se lo denominó como uno del grupo de los comisarios
presuntamente, millonarios de la bonaerense. Martín, dale. Exactamente. A la izquierda vemos a Guillermo Berra, que está preocupado, lo decimos claramente, está amenazado de muerte, tiene miedo, el martes deja de tener custodia policial. A pedido de este hombre, en 48 horas, ahora te cuento estos datos, la fiscal allanó asuntos internos y se llevó los miles de sumarios que ahí están, en donde los testigos con identidad reservada declararon. Fíjate. A ver un segundo, esto es gravísimo. Habría que ver para qué lo quiere la fiscal. Es como, no sé. Es muy grave. Es gravísimo. Es como copar los archivos de la AFI, ¿viste? Donde está la información. O como copar los datos y los archivos de la FIP, de todos nosotros. Allí se hacen investigaciones muy sensibles. Continúa, por favor, dale. Exactamente, muy sensibles y preocupantes porque la cantidad de trabajo que se hizo en asuntos internos fueron 39.392 sumarios en estos 4 años. Carpetas. Escucha. Carpeta de policías investigados. Totalmente. 13.685 fueron los policías apartados. ¿Viste la cifra? 13.685. 2.300 exonerados, es decir, expulsados de la fuerza. 2.000 en trámites de expulsión. Son muchos, Luis. 3.000 suspensiones y 1.007 detenidos. Más de 1.000 hombres detenidos por causa de corrupción en la llamada maldita policía bonaerense. ¿Sabés por qué allanó la fiscal? Este es un dato clave. Porque dijo que Guillermo Berra, el titular de Asuntos Internos, realizó tarea de espionaje. ¿Te suena ese dato? Bueno, mira, el juez que permitió el allanamiento a Asuntos Internos, que es muy preocupante, es el titular del Juzgado de Garantías número 1 de La Plata. Se llama Guillermo Atencio, un hombre de larga trayectoria en la justicia platense, pero no es la primera vez que permite como juez de garantía el allanamiento a Asuntos Internos. También pasó en 2007, cuando el entonces ministro León Raslanian investigó a la llamada maldita policía bonaerense. El juez también permitió que se allane un lugar muy sensible, donde se investiga la mafia de un sector que hoy se la conoce como la maldita policía bonaerense, que amenaza con volver. Entrevistamos al abogado de Guillermo Berra y tiene frases muy impactantes sobre lo que puede pasar con el equipo de Asuntos Internos. Dale. Que hasta el martes está vigente. ¿Amenazaron de muerte al titular de Asuntos Internos, a su equipo y también hay testigos en peligro? Sí. ¿En qué consistió el trabajo de Asuntos Internos? El doctor Berra y su equipo ha realizado un trabajo muy profesional, muy técnico, con un gran equipo de profesionales que lo han acompañado para justamente determinar fehacientemente una responsabilidad penal sobre quienes integran la policía bonaerense. O sea, policías, comisarios que se enriquecían con dinero negro. La mayoría por delitos tipificados justamente por conductas relacionadas por lo que es evasión tributaria, enriquecimiento ilícito, todo dentro del ámbito de la corrupción. ¿En qué consistieron las amenazas? A Berra, a su equipo y eventualmente a los testigos que aportaron en las causas contra la corrupción. Bueno, las amenazas fueron sufridas personalmente por ellos. Ya esto no es una de las primeras veces que ha sido ocasionado. Por algo el doctor Berra hoy tiene custodia, una amenaza de muerte. Deja de investigar porque la vas a pasar mal. Entonces, ese es el reclamo que nosotros tenemos que hacerle hoy a la justicia. Dice que protejan. Que me decían fuentes allegadas a Berra que han dejado notas en los sumarios, que han asesinado a los perros de miembros de Asuntos Internos. Contame un poco sobre eso. Sí, eso es lo que me comentó justamente Guillermo Berra, que han tenido inconvenientes de esas características. ¿Ustedes denunciaron a una fiscal? Exactamente, denunciamos a la fiscal, la doctora Cecilia Corfield, porque sostenía en una investigación que con escasos elementos podía pretender allanar asuntos internos. ¿Lo hizo? Y es lo que hizo. ¿Cuántos sumarios se llevaron de Asuntos Internos en el último allanamiento? Bueno, son aproximadamente 40.000, son justamente los sumarios que llevó adelante esta gestión, pero lo que más nos preocupa es que hoy en día la agente fiscal, la doctora Corfield, tenga en sus manos información que va a ser seguramente usada y que va a correr en peligro muchísimos testigos que han aportado con tanta voluntad y esfuerzo elementos para poder determinar la responsabilidad funcional de estos excomisarios. Y realmente nos llama la atención cómo con una pueril estrategia, digamos, con una forma tan liviana de llevar una denuncia realizada por un excomisario investigado, Néstor Martín, la fiscal en menos de 48 horas ordena un allanamiento. Es decir que el allanamiento de la fiscal se basa en la denuncia de uno de los investigados. La denuncia que realiza el excomisario Néstor Martín
está basada solamente en aportes probatorios que no tienen razón de ser. O sea, Martín, el hombre que además tiene un helicóptero, ¿quién es Martín y qué le descubrieron al excomisario? Néstor Martín es un comisario ya retirado de la fuerza, que tiene otra investigación penal preparatoria, ya dentro del Departamento Judicial La Plata, pero en este caso en particular creo que efectuó la denuncia para poder tener un poco de presión para que su investigación no siga avanzando. Lo que nosotros pretendemos es que la doctora Corfield, al dar un manto de parcialidad, de esta falta de imparcialidad, digamos, se aparte. Interpusimos obviamente un planteo de recusación, porque también investigamos que está casada con un comisario investigado por asuntos internos. ¿De qué se acusa a Berra y a su equipo? ¿Por qué allanan asuntos internos más allá de la animosidad? ¿De qué se lo acusa? Hoy se está investigando al doctor Berra y a su equipo porque utilizaba informes Gnosis, informes crediticios Gnosis, para saber determinar si una persona se ha enriquecido o no patrimonialmente, y que se sabe que no es un informe contundente. Esto es una excusa. Bueno, esto es gravísimo, ministra, ¿eh? O sea, no corresponde a su jurisdicción, pero ¿volverá la maldita policía? ¿Qué se hace con estos casos? A mí me parece que acá tiene que haber una transición clara. El equipo de asuntos internos debería continuar con las causas que tiene y generar una transición. Este es un típico lugar en el que las tareas que hace en este caso Berra son tareas típicamente investigativas que tienen que ver con análisis patrimonial de las personas que están en la policía y a razón de ahí toman una serie de informaciones. Eso está absolutamente dentro de lo que son las atribuciones de asuntos internos. Entonces, pero perdón, ¿no le están marcando la cancha al gobierno que viene también? Bueno, evidentemente lo que no debería de haber permitido nunca un juez es que una fiscal que está casada con una persona investigada por las mismas razones pudiese ser parte de la investigación. La fiscal debería de haber sido apartada y en caso de no ser apartada, al tener una relación, ya esto entra en una zona muy, digamos, negativa. Es decir, me preocupa que Berra diga que va a entrar al programa de protección de testigos, porque en definitiva él lo que está diciendo en este momento es que no tiene quien lo proteja. Bueno, el próximo gobierno, el día 11, no lo tiene que proteger en un programa de protección de testigos, desde mi punto de vista. Lo tendría que proteger siendo parte del mismo equipo, porque estos son como lugares semijudiciales, es decir, son lugares donde hay investigaciones más judiciales que de carácter político, ¿no? Es un cargo político, pero hacen investigaciones patrimoniales, judiciales, y eso es lo que debería pasar. ¿Usted tiene miedo de que la investiguen judicialmente o de ir presa eventualmente? La verdad es que creo que en la Argentina, si pasasen esas cosas de empezar a tener un cambio tan grande de la justicia, uno puede pensar, puede pasar cualquier cosa. Es decir, nosotros hemos tenido una gestión donde no hemos tenido ningún tipo de impugnación, no hemos tenido ningún tipo de denuncia. Por lo tanto, no tiene miedo, ¿o sí? La verdad que no tengo miedo, no. Creo que en la medida en que los jueces actúen con autonomía y con independencia, como lo han hecho durante estos años, creo que pueden abrir una investigación, pero de ahí a encontrar alguna razón, no creo, no lo veo, no me siento en este momento en esa situación. Dicen que la nueva ministra, Sabina Frederick, va a dar... Frederick, así se dice, gracias. Va a dar por tierra la denominada doctrina Chocobar. ¿Usted está de acuerdo con eso? Bueno, a ver, ¿qué es la doctrina Chocobar? ¿O qué se ha llamado la doctrina Chocobar? La posibilidad de darle certeza y cambiar una doctrina que existía en la Argentina, que era que el miembro de una fuerza policial, cuando actuaba, era inmediatamente,
juzgado en general por homicidio agravado, en situaciones en las que el policía había actuado cumpliendo su deber. Eso es lo importante. No hablemos de policías que no estaban cumpliendo su deber. Y entonces era el mundo al revés. Ese mundo al revés nosotros lo revertimos a partir de generar una serie de certezas, que no son solamente el reglamento de uso de armas, son muchas certezas que fuimos generando para que existiese una policía que no tuviese que mirar para otro lado en el momento en el que se encontrase enfrente a un delincuente, porque tenía más posibilidades el policía de terminar siendo procesado el policía que el delincuente. Y esto mirado sobre casos concretos, no estamos hablando de algo que nosotros inventamos y que además está estudiado en el mundo entero. A partir de eso, esas certezas, lo que hicieron, y nosotros lo tenemos en números y se lo vamos a explicar a Frederick. Mañana se juntan, ¿no? Sí, esas certezas lo que generan es una disminución de la violencia, una disminución de la muerte de policías, una disminución de la muerte de civiles, porque la certeza lo que hace es generar el acto, digamos, el sacar la incertidumbre al momento en el que el policía tiene que actuar. La incertidumbre mata. La incertidumbre es un segundo en el que el policía muere. En el año 2015, para tomar un dato, hubo 96 policías asesinados. En el año 2018 hubo 24, es decir que el número de baja concreta, y si lo ponemos en tasa, porque pueden decir, bueno, hay policías que pasaron en la ciudad, se pasó de una tasa de 8.7 a una tasa de 3.7, es decir que lo bajamos rotundamente. Es decir, la construcción de certeza en la acción es fundamental para que la acción sea bien llevada. En el caso de Chocobar está claro también. En el caso de Chocobar es un policía que decide perseguir un delito infraganti, más que un delito, una persona casi, digamos, apuñalada en 9 oportunidades en un segundo, decide seguir ese delito que está siendo cometido infraganti. Y en ese momento Chocobar lo acusan por homicidio. Entonces, si usted acusa a un policía por homicidio cuando el delincuente o lo está atacando, estaba atacando a los vecinos, sí, estaba generando una situación de peligro para sí, para terceros, para todos, genera incertidumbre en la fuerza. Genera incertidumbre en toda la fuerza. Entiendo. Porque ¿quién va a actuar si usted lo termina mandando de por vida preso a Chocobar, que lo que hizo fue generar una acción a favor de la sociedad? Déjeme que ahora vamos a hablar un poco los últimos minutos de la marcha y de la despedida y de lo que va a hacer Macri y usted en el rol de opositores. Pero estamos hablando, entre los temas que prometimos, de la economía, del plan económico de Alberto Fernández. ¿Me pones las placas para que las pueda ver y compartir con Martín Tetaz? Así se toma unos minutos para analizarlo. ¿Lo podemos hacer ahora? El plan económico de Alberto Fernández. Dale. Déjame leerlas, por favor. Dejar de pagar durante 2 años el capital y los intereses de la deuda con el fondo y los acreedores del sector privado. Aumentar las retenciones al campo. Sigamos. Subir la alícuota del impuesto a los bienes personales y el patrimonio. Subirla más para activos e inmuebles en el exterior. Cambiar la fórmula de cálculo del aumento de los saberes jubilatorios. Sigamos. Aumentar la asignación universal por hijo, el salario mínimo vital y los saberes jubilatorios. Incrementar las tarifas al ritmo de la inflación. Mantener y profundizar el cepo. Ejemplo, la restitución del dólar turista. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a ser el plan económico de Alberto Fernández? ¿Va a ser más o menos así, Martín? Y en el caso de que sea así, ¿le das alguna posibilidad de éxito? Mira, es un poco prematuro todavía para analizar, todavía no están las medidas. Hasta ahora lo que sí tenemos es la designación del ministro, del gabinete básicamente. Todavía no sabemos quiénes lo van a acompañar a Martín Guzmán. Sí es auspiciosa la designación de Guzmán porque es una persona muy preparada para resolver el problema más importante que tiene el gobierno, que es el tema del reperfilamiento de la deuda. Mi impresión es que, Luis, es que si eso le sale bien y si efectivamente Guzmán consigue el objetivo, que es el de reperfilar
para marzo o abril a más tardar tener resuelta la cuestión con los acreedores externos, incluido el fondo. La Argentina tiene muchas posibilidades de empezar a crecer temprano a partir del año que viene, porque efectivamente buena parte del ajuste estructural la economía lo hizo. Termina este gobierno, después de muchos problemas con la economía, con un déficit fiscal bastante chico, medio punto del PBI, el déficit primario, con un equilibrio prácticamente de las cuentas externas. Entonces puede requerir algún tipo de medidas adicionales. Prudencia en lo fiscal, Martín Guzmán es bastante ortodoxo en ese sentido. Es claro, le está planteando la convergencia al equilibrio presupuestario, incluso a un superávit primario fiscal, y eso pone algunas dudas respecto de cuánto puede aumentarle a los jubilados. Ahí me parece que está el talón de Aquiles. Vos planteabas en la placa dos medidas que parecen opuestas: el cambio de la fórmula jubilatoria por un lado, y por el otro lado un aumento a los jubilados. Podría haber algo de eso, podría ser... Un aumento de suma única. Exacto, un aumento de una vez como para un dulce, para decirlo en términos populares, pero después una modificación de la fórmula que obviamente va a ser muy polémico. Ya lo fue en su momento cuando lo cambiemos en diciembre del 2017. Veremos, por supuesto, cuánto de lo que quiere hacer Guzmán finalmente lo puede hacer, porque atrás también cada uno de los otros ministerios tiene intenciones de hacer políticas que van a incrementar el gasto, y entonces no hay financiamiento lo suficientemente abundante como para hacer eso, y la pregunta es cuánto del agujero fiscal se va a cerrar con aumentos de impuestos. Vos sugerías retenciones casi con seguridad. Bienes personales realmente no tiene mucho sentido porque es un impuesto que recauda muy poco. Para que la gente lo tenga muy claro, bienes personales recauda 48.000 millones de pesos y retenciones recauda 480.000, 10 veces más. Entonces, las retenciones es muy probable que haya alguna novedad en ese sentido. Bienes personales solamente podría ser fulbito para la tribuna, para decir, miren, fui progresista, le hice pagar más a los que más tienen. Gracias, Martín. Aprovecho que lo tengo a Claudio Saboya antes de hacer las últimas preguntas a la ministra, para ir al tema de Alberto y la justicia. ¿Me pones las placas que preparé yo mismo para compartir con Claudio Saboya? ¿Qué va a hacer Alberto con la justicia? Dale, mostrame. Cristina pretende que todas sus causas de corrupción vuelvan a foja cero. Alberto adhiere al argumento del lawfare, pero no puede garantizar el borrón y cuenta nueva con el que sueña Cristina. Más. Las amenazas de Cristina a los jueces y las declaraciones de Alberto diciendo que Macri será perseguido por los mismos magistrados a los que él presionó hacen prever un futuro incierto y preocupante. ¿Una más? Macri se prepara para empezar a recorrer los pasillos de Comodoro Pi. Sospecha que los procesamientos de Juan Aranguren y Laura Alonso son los primeros de una larga lista que lo incluirá a él mismo. Una más. Mientras Cristóbal López contraataca, De Vito estaría a punto de salir en libertad y peligra el programa de testigos protegidos porque los arrepentidos de la corrupción K tienen miedo de sufrir represalias. En segundos, Claudio, cerrame esta idea, por favor. Empiezo por el final. Me parece que la línea de ataque central va a ser tratar de revertir los testimonios de los arrepentidos, de volverlos nulos o que se arrepientan de haberse arrepentido, valga el lamentable juego de palabras. Creo que eso es algo clave porque pensar que la gente que se arrepintió bajo una ley que antes no la había y ahora sí la hay, se está autoincriminando, está diciendo yo soy culpable de un delito, ya voy a tener una condena, espero que sea reducida porque aporto determinados datos. El conjunto de todos esos testimonios es lo suficientemente fuerte para darle vida autónoma a varias causas de la justicia. El recorrido de funcionarios del macrismo van a acelerarlo, algunos jueces ya empezaron a hacerlo, todo el mundo tiene explicaciones por lo que hizo y si cometió un delito, ser juzgado por eso rápidamente y condenado. Pero me parece que va a haber un sentido de, miren, tenemos un desfile de políticos de todos lados, cortemos con esto para todos. Muy bien, gracias Claudio. Antes de despedirme, ¿me pones un tuit que escribió hace unas horas, creo, la ministra Patricia Bullrich? Antes de despedirla, ahora mismo. En la marcha de ayer aplaudieron a la Policía Federal, ¿no? En la anterior, a Gendarmería. Que los argentinos reconozcan y valoren el trabajo de la Fuerza de Seguridad es uno de los logros de nuestra gestión que me conmueven el alma. Gracias. Estas escenas me las llevo en el corazón. ¿Escribió esto porque teme que no vuelva a suceder eso? ¿Que la Gendarmería y la Policía Federal sea atacada por una nueva cultura que traiga el gobierno que viene? No, yo creo que la construcción de respeto a las instituciones, la construcción de instituciones que se ven respaldadas
generan un cambio muy fuerte al interior de la institución. La institución comienza un trabajo mucho más fuerte, por eso es que se vieron mucho más operativos, se vieron muchos más resultados. Entonces, eso puede ir en detrimento de la sociedad. Si hoy en día hay a la baja todos los delitos, están a la baja los homicidios, está a la baja todo lo que tenga que ver, digamos, sí. Han aumentado los decomisos de droga de manera muy, muy importante. Todo esto tiene que ver porque ha habido una construcción de una certeza en las fuerzas. Si eso va para atrás, bueno, evidentemente las consecuencias las va a tener la población. Me quedo sin tiempo. ¿Usted quiere que Macri sea el jefe de la oposición? Yo creo que Mauricio va a ser, como bien lo dijo, digamos, va a coordinar la mesa de Juntos por el Cambio. Me parece que es importante ese rol, pero lo importante es que nazcan muchos dirigentes en Juntos por el Cambio con capacidades de todo tipo, para ser gobernadores, necesitamos crecer mucho. Eso quizás es uno de los temas de la política que más problemas tuvimos, y creo que en ese desafío Mauricio siempre ha sido una persona abierta. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Y le deseo suerte en su nuevo rol de opositora, como le voy a desear suerte a todos los que asuman el gobierno también. Gracias a Adriana Amado, gracias a Agustina. ¿Alguna novedad en Boca? Sí, se amplió la diferencia con el 25 mesas escrutadas. Está Amial por arriba con el 40,8%, Gribaudo por abajo 37,3%. Desde Boca dicen a las 23 horas van a estar los resultados definitivos. Gracias Agustina, gracias Javier, gracias Hugo Machiavelli, gracias Adriana Amado, gracias Claudio Saboya, gracias Martín Tetaz, gracias ministra. Gracias. Nos quedamos un ratito con Luis Novarecio haciendo el pase con Debo Decir. Hasta el domingo... no hay pase. Bueno, le entregamos entonces directamente a Luis Novarecio para hacer su programa, Debo Decir. Yo me quedo mirándolo desde acá. Hasta el domingo que viene, 20:30, en vivo en La Cornisa. Chau.